Acaba de terminar el debut, después de 7 años, de la Cultural y Deportiva Leonesa en el fútbol profesional. Acaba de terminar ese Burgos contra Cultural Leonesa. Aunque vosotros estéis viendo seguramente este vídeo el sábado, el día de después, vamos a repasar un poco lo que ha sido este partido, las sensaciones que ha dejado este partido y un breve análisis de lo que ha sido. Así que, dicho esto, comenzamos. Pues como iba diciendo, el debut de la Cultural Leonesa 7 años después en segunda división, las sensaciones obviamente no son buenas. Vamos a ir repasando un poco el planteamiento general, después iremos repasando línea a línea y nos centraremos en algún jugador en específico. Vamos a empezar un poco por el planteamiento inicial de Raúl Llona. Para mí se equivoca claramente, sobre todo en una cosa, y es que dejas fuera a Bicho. Es muy fácil decir que se equivoca Llona, dejar a Bicho, porque seguramente sea una de las personas más talentosas de la plantilla. Pero es que Bicho también, aparte del talento que te puede dar con balón, lo que te puede aportar con balón, que es muchísimo, te da muchas variantes tácticas. Bicho es un jugador que te sirve muchísimo para jugar como un pivote posicional, un pivote táctico que se meta entre centrales y ayude a la salida de balón. ¿Qué pasa? Teniendo a Thiago Ojeda o a Diallo, que también pueden jugar de pivotes, tal vez un poco más defensivos y para ganar duelos, liberas a Bicho y le permites explotar más esa faceta que tiene él de ida y vuelta, de recorrido, que por ejemplo en el partido del Lugo en pretemporada se vio que prácticamente dosificaba a Pastoriza y jugaba de segundo extremo. ¿Qué pasa? Claro, si dejas a Bicho en el banquillo, esas variantes tácticas que te da Bicho, que es el jugador que más variantes te puede dar de la plantilla, pues las pierdes completamente. Después es cierto que a los 40 segundos de partido te cambia la idea que tengas. Expulsión tonta de Diallo, creo que se equivoca el jugador y ahí con un jugador menos durante 90 minutos de partido, pues pierdes volumen de creatividad, ¿no? Volumen de juego. Pierdes una pieza muy importante en el centro del campo, que después es cierto, igual que he dicho, que Llona se confundió dejando a Bicho en el banquillo, creo que rectificó muy bien. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Dejó doble pivote con Thiago Ojeda, que hablaremos de él, me ha gustado bastante Thiago Ojeda, y sacó a Bicho, un Bicho que te daba ese recorrido, ese jugador un pelín más box to box, y sacrificó la figura del mediapunta y tiró a Luis Chacón a banda, y cambió de banda a Tresaco, que a Tresaco nos tendremos que detener también en él porque ha sido un gran jugador. Entonces, pues es eso un poco el planteamiento inicial de Raúl Llona. Para mí es desacertado porque pierdes volumen de creatividad y volumen de talento, que también es un bendito problema que tenemos en la Cultural Leonesa, que es que tenemos un muy buen centro del campo y creo que se vio en ese minuto al 45, más o menos sobre al 70, esos minutos. La verdad que disfruté muchísimo viendo a la Cultural Leonesa, tuvo balón, fue un equipo muy valiente, pero lo eclipsó, y no nos podemos ir con buenas sensaciones, lo eclipsó la defensa, que vamos a hablar en profundidad de ella. Pues vamos con la defensa. La verdad que es la única línea en la que la Cultural no se ha reforzado. Bueno, ahora sí, porque el defensa croata del Elche se ha oficializado hoy mismo, pero hemos jugado con la misma defensa con la que jugábamos en primera ref. Y es que va muy justa y se ha visto, bueno, no, claro, está Larios. Larios es el lateral izquierdo, que vamos a empezar hablando por Larios. Larios no me ha gustado, me parece que es un jugador que sí que te puede aportar un pelín en labores ofensivas, pero en labores defensivas da muchísimas aguas. También lo he visto muy preciso con balón, tal vez un pelín ansioso, se le han ido algunos controles, se le ha ido algún pase, no me ha gustado Juan Larios. Los dos centrales han sido Quique Fornos y Eneko Satrústegui. Tampoco me han gustado. Es que la línea en general le ha faltado comunicación, le ha faltado mucha tensión. A veces daba la sensación de estar muy blanda. Eneko Satrústegui y Quique Fornos pues salen señalados. Obviamente tienen que salir señalados. Yo lo dije, los que me seguís en mis redes sociales lo habréis leído, ya que lo dejo por aquí, estará saliendo por algún lado de la pantalla mi Twitter. Y es que para mí esta defensa, siendo una de las mejores defensas el año pasado en la primera federación, no tiene nivel para segunda, y esa es una realidad. No tiene nivel, pues, más allá de lo físico, porque son dos centrales veteranos, más Eneko que Quique Fornos, pero a nivel de talento, de salida de balón, no les veo con potencial para esta categoría. No es que con potencial, no les veo con ritmo de competición para esta categoría. Una cosa que también hay que aplaudir de Llona, que se me olvidó comentar, es que ha sido fiel a su estilo, de sacar el balón jugado, de proponer, de salir dividiendo esos centrales. ¿Qué les pasa? Les pides a esos centrales que llegan
lo dicho, muy justos y muy limitados al ritmo de competición y hubo varios errores en la salida de balón. El que me falta por comentar de la línea defensiva es Víctor García. De Víctor García, los que me conocéis, los que me venís siguiendo, ya sabéis lo que opino. Es un lateral que defensivamente te aporta muchísimo, es muy buen lateral, yo me lo hubiese quedado del año pasado, pero es un lateral muy lento con el balón en los pies. ¿Qué pasa? En la segunda división, una categoría más que el año pasado, el ritmo de competición sube y necesitas pues, laterales más talentosos y más rápidos con los pies. Y ahí Víctor García lo vi muy lento bueno, a veces un pelín perdido, un pelín a destiempo. Bueno, vemos el penalti que provoca a Víctor García y es que ese penalti es el reflejo de lo que estoy diciendo. Al final llega tarde y es lento, no le da más los pies, la velocidad de pies y termina cometiendo penalti. Es verdad que es un penalti muy justo. ¿Se puede pitar o no pitar? En mi opinión está bien pitado. Es penalti y nada más que añadir. Por aclarar un poco solo al final la línea defensiva, lo dicho, mal, me faltó comunicación, muy abierta, muchísimos huecos, muy blanda, me parece que hay que hacer una verdadera reforma en la línea defensiva, también lo digo, esperemos que llegue un lateral izquierdo, un lateral derecho si Guzmán Ortega se va cedido, que es probable, y aparte del nuevo central que llegará el lunes, o sea, bueno, o mañana mismo, creo que va a hacer falta otro central. De hecho, ya Quique Fornos, cuando el Racing de Ferrol ascendió a segunda división, ya el director deportivo del Racing de Ferrol ese año avisaba de que Quique Fornos iba a llegar muy justo a la segunda división. Pasamos por el centro del campo. Bueno, pues el centro del campo, lo que he dicho, me ha sorprendido mucho. En la primera parte no le pudimos ver del todo al centro del campo porque fue un auténtico asedio del Burgos. En la Cultural intentó jugar el balón, como siempre suele proponer Jona, pero se le complicó bastante. Pero en la segunda parte, del minuto 45 al 70-75, como dije antes, muy, muy contento con el rendimiento del centro del campo. Salió Bicho en el minuto 20, bien rectificado por parte de Raúl Jona, y es que Bicho te da muchísimo. Esas variantes que te da Bicho en el juego, es que las necesitas, porque es el jugador, para mí, junto a Luis Chacón, pero un pelín por encima, más talentoso de la plantilla. Es un jugador que tienes que tener siempre. Selu Diallo provoca el penalti en el segundo 40. No le puedo evaluar, para mí es el gran bacalá del partido porque condiciona a todo el equipo. Pero le he visto en pretemporada. A mí Selu Diallo es un jugador que me ilusiona mucho, le veo muy, muy fuerte al choque, muy potente en los duelos. Entonces creo que es un error del que va a aprender, es un jugador muy joven y tampoco creo que haya que crucificarlo porque haya cometido ese penalti. Seguimos con Thiago Ojeda. Thiago Ojeda me ha gustado mucho, es irreconocible para lo que fue la pretemporada. Lo he visto un jugador con mucha confianza, probando varios tiros lejanos, que eso es buenísimo. Lo he visto muy fuerte al duelo, me ha gustado mucho. Defensivamente creo que es un jugador que nos va a aportar mucho durante este año. Muy buena pareja hizo con Bicho, me ha gustado Thiago Ojeda. Y un polín por encima, la media punta, aunque después es verdad que jugó tirado a banda, tenemos a Luis Chacón. Que mencionar de Luis Chacón, todos estamos ilusionadísimos con su llegada y es que ha jugado bien. Luis Chacón, sobre todo lo dicho, esa primera mitad de la segunda parte, bestial. Chacón quería el balón. También tengo que comentar una cosa, que es que, bueno, lo vimos cuando el año pasado, en la segunda vuelta, cuando tiraban a Chacón a banda izquierda. Chacón es un jugador que te rinde muchísimo más detrás de un punta, porque es su posición natural, cuando le das libertad de movimientos y puede moverse con balón y proponer ideas. Eso es el tipo de Chacón, ¿no? Es el modus operandi de Luis Chacón. Lo tiraron a banda al extremo izquierdo y rindió bien, discreto, pero bien. Eso sí, después la segunda parte, esos minutos que yo digo que me gustaron mucho del centrocampo de la Cultural Leonesa, Luis Chacón abandonó la banda izquierda. Muchas veces jugábamos sin extremo y bueno, se metía entre los pivotes, acompañaba la salida de balón, se ofrecía. Era el Luis Chacón que hemos visto siempre, ese media punta, y es que ahí se ve que el jugador que es de esta categoría, es un jugador de segunda división, lo demostró el año pasado y lo va a demostrar esta. Pasamos con los dos extremos. Bueno, los dos extremos de Pibe, poco que comentar, lo cambia al minuto 22, es una decisión táctica para mí acertada de Raúl Jona, así que no voy a comentar mucho de Pibe y me voy a detener en un jugador que me ha encantado. Para mí es el gran refuerzo de la Cultural Leonesa. Rafa Tresaco ha hecho un auténtico partidazo. Ya no solo en lo ofensivo, que es evidente, se ve, ¿no? Las jugadas que nos ha dejado, provoca el único gol, es verdad que es un gol en propia, que podría haber empujado para Ashi, es verdad que se adelanta el central del Burgos, pero bueno, la jugada que viene precedida del gol
es obra y arte de Rafa Tresacco. Y es que aparte del ofensivo, como iba comentando, ha ayudado muchísimo en defensa. Muchas veces en ese caos estructural que tenía la defensa de la Cultural Leonesa, llegaba a las ayudas Rafa Tresacco en esa banda y es que se notaba muchísimo. Me parece un jugador que es que nos va a dejar, nos va a ilusionar en León. También otra cosa a comentar, y es que rinde muy bien por las dos bandas, porque hemos visto que cuando salió Pibe y entró Bicho, el que tiraron a la banda derecha, pierna cambiada, fue Rafa Tresacco, y a Luis Sacón lo tiraron por la izquierda. O sea, que es un jugador así polivalente, muy bien, Rafa Tresacco. Para mí el MVP de la Cultural Leonesa, igual que dije que el Bacalá era Selu Diallo, el MVP tiene que ser Rafa Tresacco. Y bueno, terminamos este 11 titular con Parashif. Parashif, ya lo dije, lo mismo que dije antes, ¿no? Los que me sigan en redes sociales saben lo que opino de Parashif. En la pretemporada me dejó muestras claras y evidentes de que tiene falta de confianza, ya no solo por los 2 penaltis que ha fallado, sino cómo los falla, ¿no? Que después, la carrerilla es sin ganas, el penalti es tirado sin ganas, y después de fallar el penalti, en vez de intentar ir a por el rebote, intentar luchar la opción de gol, pues hace muestras evidentes de frustración. Creo que eso no se va a arreglar hasta que no meta un gol. Y hoy pues le he visto poco participativo. Es verdad que, claro, con la expulsión de Selu Diallo, pues al final pierdes volumen de oportunidades tácticas y tal vez no le asistieron tanto, no le llegaron esos balones que necesita Parashif. Pero es que aún así, aún por eso los pocos balones que le llegaron, me parece que cuando tenía que descargar de espaldas a la defensa o necesitaba un poco el juego de ayuda de Parashif, tampoco lo vi muy preciso. Creo que se le fueron los balones, algunos pases, pues eso, se le fueron de control. No me ha convencido Parashif. Después los cambios que han llegado, Manu Justo, Diego Collado, y después Guzmán y Rodri, tampoco creo que él pueda aportar nada porque llegaron con el partido ya prácticamente finiquitado y tampoco me dejaron nada, ningún detalle que mencionar. Así que bueno, acá por acabar y dejar un poco las conclusiones del partido. La defensa hace falta, lo que hace falta en la defensa de verdad es una reforma brutal. Y trabajo. Me parece una defensa muy poco trabajada, que no se entendía, muy poca comunicación, muy abierta, muchos espacios, todo mal. No salvo a nadie de la defensa. Pero es que al igual que pongo la alarma en la defensa y en León tenemos un alarmismo crónico, todo lo que pasa parece que se va a acabar el equipo, que lo van a vender, que va a desaparecer, sí que creo que en el centro del campo para adelante no estamos tan mal. El centro del campo en concreto, la delantera es otro tema. El centro del campo me ha gustado mucho. Creo que tenemos overbooking de talento, iba a decir, sí, tenemos muchos jugadores, bendito problema. Algunos se va a tener que quedar fuera, pero creo que el que no debe quedar fuera es Bicho, porque Bicho es el que más variantes te da en ese centro del campo, repleto de jugadorazos y de talento. Pero lo dicho, Bicho es que es el comodín porque sea la manera en la que quieras jugar, ya sea tener balón, ya sea ida y vuelta, Bicho te va a cumplir en todas esas facetas, entonces es necesario tener a Bicho. No creo que sea algo como para alarmarse este resultado, estoy hablando del partido ahora mismo. No creo que sea un partido como para alarmarse, es verdad que 5-1 en 5-1 no puede salir como en las sensaciones de un 5-1 jamás, pero más allá de la defensa tampoco he visto un equipo tan inferior al Burgos, ni mucho menos, pero lo dicho, creo que ese hueco en defensa ha manchado muchísimo pues la imagen de esta Cultural Leonesa. Veremos cómo se trabaja la defensa, qué refuerzos llegan, porque todavía quedan por lo menos 6 jugadores por llevar, estoy hablando de memoria, no tengo la lista ahora mismo. Pero bueno, esperar a ver cómo trabaja Raúl Llona la defensa y cómo sigue evolucionando este equipo. Voy a mencionar, ya lo he dicho antes, MVP, Rafa Tresacco, el Bacalá, Selu Diallo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, tenéis una entrevista de Kevin Presa en este mismo canal, que irán saliendo algunos clips para TikTok e Instagram, estar pendientes a ello. Y este formato lo intentaré hacer después de cada partido de la Cultural Leonesa. Un saludo, nos vemos la semana que viene.